Buenas noches, estimados televidentes, ¿cómo están? Es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Pasen adelante, estamos en confianza, como nos gusta estar, platicando lo que nos gusta. Hoy es una noche muy especial. Hoy vamos a dedicarle el programa a un gran poeta, dueño de una poesía irreverente, única. Un poeta que nació para quedarse con nosotros. Es un poeta que va a estar siempre con nosotros. Muchos dirán, bueno, recientemente falleció. No, para nada. Él está aquí presente hoy y va a estar con nosotros siempre a través de sus palabras, de sus letras, de sus poemas, de sus escritos. Un poeta hondureño que trascendió fronteras, que lo conocen en todo el mundo, porque su papel trascendió, su obra trascendió, su personalidad única trascendió. Y hoy, pues humildemente, pero con mucho cariño y mucha sinceridad, quiero dedicarle el programa a Rigoberto Paredes. Se merece tanto, pero en esta hora les aseguro que va a ser muy especial, inolvidable, porque tengo tres invitados que también son escritores y poetas, pues distinguidos escritores y poetas, donde también pues está conmigo su viuda, Anarela Vélez, y estará compartiendo y regalándonos junto a dos otros grandes invitados como Mayra Oyuela y Rolando Catán, precisamente en lo que él nos dejó, sus escritos, sus poemas, su obra. Aquí la vamos a poder apreciar, son muchos libros. Y hay tanto que decir de Rigoberto Paredes, que espero que esta hora le saquemos mucho el provecho, porque es tan rica, tan exquisita, que esta hora va a servir precisamente para eso, para que se sienta, para que se acaricie, para que se lea la obra de Rigoberto Paredes. Bienvenidos, estimados amigos, estamos en confianza. Mis invitados les tienen una obra sencillamente única, de colección. Gracias por estar con nosotros. Anarela, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Pedro. Es realmente una ocasión que me crea un conflicto, tristeza por un lado, debido pues a mi reciente pérdida, pero también gracias, te doy las gracias por darnos a nosotros que hemos querido tanto a Rigoberto y que lo, lo conocemos Sí. su obra. Gracias por darnos esta magnífica oportunidad en tu tan gustado programa de poder platicar con la audiencia de Rigoberto y su poesía. Claro. Muchas gracias. Y Y tú, gracias por hacerme acompañarme sí, de mis grandes amigos, que los he conocido desde que eran muy jovencitos y los he visto crecer al lado de Rigoberto, sí, platicando de poesía. claro. Así que es una maravillosa ocasión. Gracias. No, exacto, y eso es lo lindo, ¿no? Que conocen muchísimo también, la han palpado, la han sentido y la han leído con él, precisamente, muchísimo de su obra. Son personas muy queridas por Rigoberto y qué bien pues que tú hayas escogido estos dos grandes amigos para que junto a ti recordemos y leamos toda esa obra maravillosa de Rigoberto. Bienvenido, bienvenida Mayra, ¿cómo estás? Gracias, pero bueno, pues como dice Anarela, contentas de estar aquí compartiendo, pero también sufriendo la pérdida de Rigoberto, un gran amigo, Sí. un gran poeta también. Claro. Pero como vos mismo lo decís, o sea, Rigoberto se quedó con nosotros para Sí. compartir, para seguir dialogando desde su palabra, que eso es un gesto maravilloso que hay que agradecer. Así es. Y yo te agradezco pues nuevamente tu presencia aquí y sé que lo vamos a disfrutar pues porque con tu voz y todos esos elementos que tú proporcionas para que la poesía
fluya maravillosamente, es el momento idóneo para que se escuche también las palabras de Rigoberto dichas por ti. Así que bienvenida, Mayra. Y Gracias, Rolando, también es un verdadero placer que estés con nosotros aquí en Confianza. Bienvenido. Gracias, Pedro, y gracias a Maya TV y a todos los que nos están viendo, sobre todo por ayudar a hacer estos canales a donde pueda fluir todo el torrente que era la poesía de Rigoberto Paredes. Me siento muy honrado de estar acompañado de estas dos bellas damas y poetas e intelectuales. Rigoberto fue una persona que dio todo, absolutamente todo por la literatura, por la poesía, por la enseñanza. Su pérdida constituye hoy una ausencia en la literatura hondureña. No hay forma de sustituirla, así que gracias por este homenaje y gracias a todos ustedes por acompañarnos a escuchar la poesía del hombre que, como nadie en este país, dedicó su vida en cuerpo y alma a la literatura y a todo lo que la literatura significa. Pues así es, gracias Rolando, y qué bien que estés con nosotros también para recordar las letras de nuestro querido poeta. Y quiero decirles, a ustedes tres y a ustedes, estimados televidentes, no estamos tristes, no es para estar tristes, hay que estar alegres y Él está aquí con nosotros. Y eso es lo que nos va a inspirar en este momento para leer su obra, para compartirla con usted y con el mundo, que es lo que a mí me gusta. Yo soy una persona positiva, feliz y orgulloso de lo que tenemos, y Rigoberto Paredes está vivo aquí con nosotros esta noche. Anarela, ya es el momento de que leamos la primera, pues, obra plasmada en un poema, como tú quieras decirlo. Bueno, yo antes de empezar a la lectura de algún poema de Rigoberto, quiero decir que efectivamente Rigoberto tuvo una vida dedicada desde muy jovencito al arte. Así es. Él vivió, disfrutó su pasión, ¿verdad? Que fue la poesía. Para él, bueno, fue además mi única competencia fue la poesía, porque Rigoberto pensaba en la poesía siempre. Entonces yo quisiera, retomando esta idea de la larga vida de él, 40 años escribiendo bien además, ¿no? Mejorando cada día, porque era esa la actitud de él, de permanente revisión. Inclusive hay muchos de sus poemas que ironiza mucho inclusive sobre su propia tradición poética, claro, ¿no? Entonces él estuvo pues revisando su trabajo, ironizando sobre su trabajo y dándonos una visión crítica de su propio trabajo. Y entonces voy a leer Poética de 5 poetas hondureños, una antología preparada por Hernán Antonio Bermúdez. Esta es hecha en el 82, en el 81. ¿no? 81. Es publicada. Y este poema él lo puso en este libro como parte de Irreverencias, que es un título que se publicó recientemente. Entonces, Poética. Bájalos de esa torre, escóndeles la musa, espanta sus fantasmas, ábreles los ojos o limpia sus anteojos para que vean más allá de la página de la máquina del escritorio. No te dejes, no los dejes pronunciar tu nombre en vano. En vez de alcahuetear sus licencias poéticas, exígeles los actos alusivos a sus palabras. Entonces, como ves, esa carga cuestionadora del propio oficio estuvo permanente a lo largo de su vida, ironizando sobre su propio quehacer y sobre todo cuestionando el quehacer de otros escritores de su tiempo. Así era él, Anarela. Hay que hacerte preguntas a ti, tú fuiste su pareja y lo conociste, pues, ¿quién mejor que tú? Él fue así siempre, ¿no? A veces irónico, irreverente,
una personalidad realmente impactante, imponente. Y cuando tú lees esas cosas, inmediatamente lo estás viendo él, ¿no? Sí, pero hay que diferenciar entre lo que es la obra poética de Rigoberto y lo que era su actitud Sí. ante la vida, ante la cotidianeidad. Era una persona más bien muy sencilla, Tranquilo también, muy ¿no? tranquila. Rigoberto disfrutaba mucho de las cosas de la cotidianeidad y era una persona muy tierna y muy amorosa, y en lo cotidiano evitaba ser como era en su poesía. Sí. ¿Se le que salía era- de vez en cuando en la casa esas Sí, irreverencias? ¿verdad? Sí, claro que sí, por supuesto. Y su ironía, sobre todo Sí. con gentes como yo, que muchas veces no ponemos la atención en lo que se debe, ¿verdad? Y entonces Oye, Rigoberto te llamaba sí. la atención con mucha ternura a veces y muy fuertemente otras sobre lo que verdaderamente importaba, ¿no? Claro. Entonces, Pero, oye, es que también manejar un matrimonio, ¿no? Está un poeta, está con una historiadora, escritora, ensayista, en fin, que manejan, por decirlo de alguna manera, el mismo lenguaje, ¿no? O sea, le gustan, pues, las mismas cosas. Entonces, había momentos dentro de ustedes, en el hogar, que no se hablaba de poesía, que no se hablaba de obras literarias. sí, por supuesto, se hablaba del colibrí que venía al jardín, o de cómo salía una flor, o cuando los hijos crecían Sí. y había que comprarle tales y tales Claro. lecturas, ¿verdad? Ese tipo de cosas de la vida cotidiana. Pero yo quiero decirte que el gran secreto para convivir y vivir y disfrutar de la compañía de una personalidad como Rigoberto es respetar Claro. su necesidad de soledad, Sí. porque no se puede escribir poesía si estás en medio de una algarabía, Sí, o que sí, la sí, gente sí. te está interrumpiendo, que te Sí. está impidiendo concentrarte en aquello que amas, ¿no? Claro. Que es la actividad creadora, creativa, y sacar de esa concentración muchas veces pues corres el riesgo de que te manden Sí, al sí, carajo, sí, sí, ¿no? no, y él era una persona pues que estaba muy metida en todo lo de la actividad social, de lo que pasaba, y le dolía ver lo que pasaba en nuestro país también, y lo plasmaba muchas veces, y ese era el Rigoberto Paredes que nos gustaba, ¿no? De que mantenía esa bandera siempre, ¿no? Ay. En alto, y gustó para muchos, pues aquí todo lo criticamos, somos especialistas en criticar también, y muchas veces se exageran o se sale de tono, y se busca más la crítica destructiva que constructiva, ¿no? Pero en términos generales, y la mayoría de los hondureños, creo que estamos de acuerdo en que Rigoberto Paredes era una persona excepcional, que era un poeta a tiempo completo, ¿no? Y que bueno, va a estar con nosotros para siempre, Así Anarela. es. De eso quisiera que hablárame una persona que está no tan comprometida como yo por los sentimientos Claro. íntimos y personales, como son mis Por amigos. supuesto. Entonces, de esa calidad de su trabajo literario, de su calidez humana, Sí. quisiera que mis amigos Rolando y Mayrita tuviesen corrieran ese riesgo. Mira qué riesgo más interesante y exquisito a la vez. Mayra, es un verdadero placer escucharte en este momento, que tú leas. Tienen tanto para escoger ahí, que se nos va a hacer un segundo el programa, pero hay que sacarle el provecho. Y dime, ¿qué es que has escogido de A ver, entrada para leer de sí, Rigoberto yo Paredes? quisiera compartir algo de La Estación Perdida, justo el poema Estación Perdida. Dice: ¿dónde estaré? Sí. ¿Bajo qué cielo o tierra cuando retome la estación perdida? ¿Qué olor me traerá esa brisa que a lo lejos sondea como la llama ingrávida de un astro? ¿A mí me vendrá, o tan solo se anuncia vacilante a otro tiempo? Tarde ha de ser para el que nada espera, o acaso nada vuelva, ni la estación perdida. Qué lindo, ¿no? Este es sacado de... Este es de Migrantes Ediciones. ¿En qué año fue? Porque el 2002. especialista que... 2002. Sí, este fue editado en México. Pues yo quisiera decir que con Rigoberto Paredes quisiera más
inclinarme por la parte humana. Bueno, ya sabemos de la calidez de su obra, sí. de la calidez de él como escritor, también de su trabajo como gestor cultural, porque además Rigoberto Paredes fue la persona que nos abrió muchos espacios junto a Narela en la casa que es Paradiso, que es nuestra casa, que yo recuerdo que llegué a este lugar cuando tenía 17 años, 16 tenía. Qué poquito hace. Más o menos, no tan poquitos años, pero sí se disfruta tanto recordar. Yo recuerdo la primera vez que lo vi a él, que es difícil no verlo. Claro. Era difícil no ver a Rigoberto Paredes, pero su personalidad muy fuerte y emanaba poesía por todos lados. Exacto. O sea, por donde se le viera se sabía que era un escritor, Así aunque es, te lo encontraras en cualquier lugar. Y luego saber que él se volvió un punto de encuentro para nosotros como generación, en el caso de Rolando y la mía, que somos parte de una generación con un colectivo en el que estuvimos juntos y con otros compañeros más, que fue País Poesible. Y Rigoberto se volvió ese punto de encuentro, ¿no? Ese, donde nos podíamos conjugar y al mismo tiempo nos conjugábamos nosotros como generación, pero también nos podíamos conjugar con la generación de Rigoberto Paredes, ¿no? Podíamos compartir con ellos, con todos estos autores que también se relacionaban con Rigo, como lo llamamos, con todo cariño, y cómo nos brindó toda la posibilidad de conocer otras cosas que difícilmente hubiésemos podido conocer si no fuera a través de él, ¿no? Cómo nos acompañó en lecturas, que eso es básico. Creo que no, al menos en mi caso, yo podría decir que no conocería de algunos autores sin la mano de Rigoberto, ¿no? Claro. Y sobre todo el gran consejo que él siempre daba, que era, siempre me decía, Mayrita, si hay algo que tenemos que hacer como escritores es leer y escribir. Sí, claro. Así que yo me levanto, me decía, mire, yo ya tengo 101 años de estar leyendo y escribiendo a las 5 de la mañana, porque esa es la mejor hora para escribir. Entonces siempre me aconsejaba eso de que había que leer y escribir. Yo creo que en nuestro caso es el mayor homenaje que podemos hacerle a Rigoberto, además de difundir su obra y de compartir la experiencia que tuvimos viviendo y compartiendo con él, es leer y seguir escribiendo. Qué bien, Mayra, qué bien. Vamos a irnos a la primera pausa. Vamos a regresar contigo, Rolando. Sé que tienes ya escogido lo que tú vas a regalarnos a toda la teleaudiencia y recordar también, quiero que tú tienes muchas anécdotas con Rigoberto Paredes, leíste muchas de sus obras junto a él, he visto fotografías muy bonitas, muy interesantes, en Paradiso y en otros lugares, y has recordado también su obra. Recientemente miré un artículo muy interesante, me gustó mucho, ¿por qué mejor no murió un astro? Me encantó, en un periódico dominical, y hay algunas cosas que quisiera resaltar de ese artículo a regreso de la pausa. Ya regresamos, estimados televidentes, estamos en confianza. Porque hablar es más bonito en confianza. Esta noche, recordando, viviendo la poesía de Rigoberto Paredes. Lo que les mencionaba, uno de los artículos me encantó de Rolando Catán, y entre muchas de las cosas que él habla ahí, precisamente plasma comentarios de grandes escritores internacionales que pues también recordaron y mencionaron la obra de Rigoberto Paredes, y más también que eso, hablaron de su persona. Y rápidamente puedo mencionar Rigoberto, un poeta con inmensa capacidad de poetizar, de mirar y de reconocer la vida, lo dijo José María Muñoz Quirós, poeta español. Cuando muere un poeta es como si dijera Dios un árbol milenario, eso lo dijo Luis Manuel Pérez, un poeta cubano. La muerte es el camino a la inmortalidad, lo dijo Xavier Oquendo, que es un poeta ecuatoriano. En fin, aquí tengo cosas maravillosas, pero también quiero que sigamos oyendo y recordando la obra precisamente de Rigoberto Paredes.
Y dejo a Rolando Catán, otro distinguido escritor y poeta, que nos diga alguna anécdota, tal como yo se lo pedí, que la quiera compartir con ustedes y nos lea alguna de las cosas que ya tiene listas ahí para compartir con ustedes del gran poeta. Gracias, Pedro. Yo quiero, y tal vez desligarme para que el juicio de opinión realmente sea totalmente certero. Sí. Paradiso es una institución cultural y es la que a mí considerar la más importante de este país. Claro. Son 27 años. En este país es posible hacer cualquier cosa, lo difícil es hacerlo 2 veces. Así es. Llevan 27 años y ahí han nacido grupos, ahí se ha promovido toda la literatura, ahí se ha promovido el conocimiento. Hace poco leía un anuncio que está en una revista de las sobrevuelo, allá cuando iniciaba Paradiso, y decía: encontrarán paredes de sabiduría. Y sobre eso quiero detenerme, esas paredes de sabiduría. Sí. Rigoberto Paredes era en realidad un sabio, era un lector y relector, Sí. que es más importante. Y en esas relecturas en que adoptaba el conocimiento, la sabiduría, la poesía como algo propio de su carne, ¿no? Al compartirlo, al sentarse y abrir su casa y convertir prácticamente su estar en un jardín de bienvenida a todos los grupos y a todas las generaciones, se miraba esa generosidad como muy poco hemos visto en la historia de nuestro país. Es muy difícil identificar en nuestros años de historia la figura del maestro. Sí. Es fácil identificar la figura del sabio, Sí. pero la figura del maestro, del hombre que se sienta todos los días a hablar, y eso vuelve y eso hace que su muerte se convierta en una relación íntima de tantos. Correcto. Porque se sentó con tantos a recomendar y formar. Ahora, esa gran conversación de Rigoberto que tuvo con Mayra y con todos nosotros, con Ana Herrera, con su hogar, etcétera, no limitó fronteras ni espacios físicos. Sí. La tuvo con todos los sabios de la literatura universal de todos los tiempos. Así es. Y en su obra lo plasmó. Hay un poema de Huidobro muy hermoso, que se llama Arte Poética, donde dice al final que el poeta es un pequeño dios, ¿no? Sí. Dice el adjetivo cuando no da vida mata, etc. Y esos 2 versos recargarlos, porque Rigoberto como poeta prácticamente buscaba darle vida, más allá al creacionismo, darle vida a la palabra, darle nuevamente vida, por ejemplo, en un poema hermosísimo a Morazán, a las estatuas, pero que sean sus hechos lo que simbolizan. Sí. Entonces, en esa gran cultura, su obra está llena de esa conversación con todos los sabios, desde los griegos, los del siglo de oro, y hablo de Quevedo, hablo de Homero, pero quiero terminar también en su antepasado, digamos, su bisabuelo Juan Ramón Molina. En muchísimos poemas dialogó con Molina, pero también con sus compañeros, con Castelar, el poeta Castelar, pero también con Salomón de la Selva, con Hölderlin, con Villon, con Emily Dickinson, con Edgar Allan Poe, o sea, con todos, solo el aproximarse a los 11 libros que tenemos aquí, de la producción de Rigoberto Paredes, es realmente una aproximación a la literatura universal. Por supuesto. De alguna forma mágica, nada ha quedado fuera. Si yo pienso en los españoles, están ahí; si pienso en los griegos, están ahí; si pienso en los rusos, si pienso en las diferentes épocas. Claro, esa conversación viene de su personalidad. Recientemente vi algo de Sábato hermosísimo, que ese espíritu revolucionario, digamos, y de adaptación a los cánones sociales de los artistas, es precisamente porque conservan lo más puro del ser humano. Claro. Son los portadores de eso. Y aquí quiero usar una metáfora. Rigoberto caminaba oscilante como esas personas que cargan un alma inmortal en un cuerpo mortal.
ese era el paso de Rigoberto. Se sentía, como lo dice Mayra, esa presencia de su cuerpo, la carga de la inmortalidad. Para hablar un poco de lo que se refiere esta conversación que tenía, uno de los libros, porque también era maravilloso poniendo títulos, o sea, cuando hablaba de la realidad nacional y de los tiempos tan duros como los de ahora, en el lugar de los hechos, o sea, pues además una frase que vuelve la frase del hallazgo y de la escena del crimen, ¿no? En el lugar de los hechos, lo convierte en un verso maravilloso, o sea, con una sonoridad cuando la pone en el contexto adecuado, y eso es su poesía. Pero disculpa, y es el primero precisamente, ¿no? Y es en el 74. Y es el primer libro, digamos, él sus primeras publicaciones las hizo en revistas, también tuvo una edición conjunta junto con Ávila que llamó Barricada, pero su primer libro es en el lugar de los hechos, pero ya desde antes ya tenía, digamos, publicaciones y eso. Pues en esa parte de los títulos, él tiene un título bellísimo que se llama Segunda Mano. Mucho de la poesía de Rigoberto giró en torno a, si a mí se me pidiera escribir un ensayo sobre el arte poético de Rigoberto Paredes, yo partiría de sus títulos. Obra y gracia, la solemnidad de la ópera, ¿no? de la obra, claro. pero la gracia de la ironía y la irreverencia y la reverencia, pero también siempre muy llevado a esa segunda mano en donde él discute y hace. Y ya que mencionaste irreverencia y irreverencia, me encanta que tú has puesto en ese artículo que lo coció a fuego lento. Claro. Y lo hizo desde el 81 hasta el 2014. Claro. Y así resulta. Y aquí lo tengo. Y gracias a Narela porque me lo has entregado y bueno, vamos a... Y aquí está, ¿no? Pedro, de irreverencia a irreverencia, la prueba que desde el 81, exacto, en 5 poetas... ¿no? Que fue hecho como, imagínate, y tiene un libro... En décadas. Y tiene un libro que se llama Fuego Lento. Por eso, su estética está ahí mismo, o sea, no es críptica, es puesta con fuego lento, con obra y gracia. Entonces, poética. Me encanta esa, sí. Lo adjetivo huidobro es lo que mata, así como la rosa florecida en tu poema. Y el poema no es llave, cerrojo, cerradura sí, de la única puerta que lleva a la poesía. Cree que creas, poeta ciudadano del olvido. Crea viejas palabras y pásalas por nuevas al mando de tu báculo pontificial bicéfalo. Y alce su mano ante ti, de Dios pequeño, el que viniere de otro mundo a decir lo mismo, ya sabido. Pequeño Dios, si acaso tú, Vicente, pese a tu pecado de originalidad. Qué rico, aplaudámosle a Rigoberto Paredes. Fabuloso, Anarela. Magnífico. ¿Cuándo saca? ¿El año pasado creo que sale el libro de Irreverencias? Sale este año. Este año prácticamente ya a inicios, ¿no? A inicios de este año. Sí. Y lo presentó el 13 de febrero. 13 de febrero. Lo tenía listo ya a finales del año. Bueno, lo tiene listo. Imagínate, sí, claro, y empieza desde el 81 a cocinarlo a fuego lento. A fuego lento, ¿verdad? Y decía Rigoberto además que, bueno, cuando publicó Lengua Adversa o Partituras para Chelo y Caramba, él siempre venía diciendo que tenía 98 años, pero que cuando había publicado ese libro había cumplido ya los 100. Mira. ¿Verdad? Entonces, siempre estaba jugando con este tema del tiempo, de la edad, porque siempre creo yo que Rigoberto estaba considerando el tema de la maduración, ¿verdad? De la madurez poética, de cuando estás en el momento, en tu mejor momento, etcétera. Mira, nos tienes ahí, yo te dije, tú lo pudiste ver, muchísima gente lo pudo leer hoy, lo coloqué en las redes sociales, su poema Conjuro. La manera en que él trata la poesía es única. Y qué mejor que Anarela Vélez para que nos lea Conjuro. Pongan muchísima atención, es puro arte puro,
en Conjuro. Quiero decir que este poema Rigoberto lo leyó en la presentación de su libro Irreverencias, como anunciando ya la próxima publicación de una obra que se llama Nada que valga la pena. Sí. Y este poema es parte de ese libro inédito aún, pero que pronto saldrá a la luz, Conjuro. Sí. Poesía. No me dejes decir lo que después yo tenga que borrar arrepentido. Que nunca ponga en boca de metal indeleble lo que es más leve viento. Dispersar podría a ras de página. Lo que el más leve viento dispersar podría a ras de página. Perdón. Que pueda yo nombrarte sin esa amarga tinta del remordimiento, dura vieja condena de poetas penantes. Hazme reír, poesía, de mí mismo y de ti, de todo cuanto luzca recato y compostura. Sálvame de las frentes lustrosas y altaneras, y descreído vuélveme del que a tu puerta toca desesperadamente, lunático de sí, poesía, candorosa divisa de los faltos de ti. Canta, poesía, canta, en mi pecho grita, y por tu gracia vuélvase mi verbo, invicto puño y letra, invicta ante el espanto. No aullante, no inocente, nunca en fuga. En tu nombre, poesía, has de verme resistir por la herida. Maravilloso. Maravilloso, Anarela. Vamos a irnos a una nueva pausa, ¿ok? Dale. Y regresamos. Quiero decirles, estimados televidentes, que el Banco Atlántida continúa la promoción más grande de Honduras. Ahorra en Banco Atlántida y gana 6 millones en premios para que cumplas todos tus sueños. Por cada incremento de 500 lempiras en el saldo promedio mensual de tu cuenta de ahorro, obtienes un boleto electrónico para participar en sorteos mensuales de premios en efectivo. Entre más deposites, más posibilidades tienes de ganar. Este 8 de abril es el cuarto sorteo. Adelante con el Banco Atlántida y a ganar todos. Ya venimos, estimados televidentes. ¿Qué tal nuevamente? Si me lo permiten mis invitados, tengo dos felicitaciones que no quiero dejar de hacer y bueno, comentar el enorme éxito del Festival de Artes Escénicas Bambú. Anoche fue el cierre, la clausura del festival, increíble evento, un show espectacular, Guillermo Anderson y sus amigos. La pasamos divino, después fuimos a una cena, a un restaurante muy exquisito, típico, y bueno, ahí nos reunimos todos los amigos, los bambucinos, y la pasamos de maravilla. Éxitos, enormes éxitos para Bambú y todos sus organizadores, que vengan 25 años más por delante. Y también quiero agradecer a los editores de la revista digital Contextos por una extraordinaria entrevista que disfruté enormemente, que le hicieron a tu servidor y que pues hoy ya está ahí en las redes sociales, en Facebook, para que ustedes la lean y ojalá les guste. Ahí hablo de todo, hablo de mi vida, hablo de lo que a mí me guste, el apoyo al arte, la cultura y lo que es Pedro Gravio de Peralta, para pues que quede ahí y que lo disfruten. De eso se trata. Así que gracias a Fer de Stephen y a Mauricio Salgado por esa exquisita entrevista y todo lo que pues escriben de su amigo ahí. Gracias. Seguimos en este homenaje a Rigoberto Paredes y dejamos a Mayra Oyuela, que nos tiene un poema sensual, erótico, único al estilo de Rigoberto Paredes. Me encanta. Adelante con Entre Nos. Entre nos. Debajo de tu falda se oyen ruidos extraños.
Algo se mueve allí, entre tus piernas como sombra en el monte. Se ven ciertas señales de vida en tus adentros, conchas, algas, espumas y mensajes de náufragos a salvo, toda esa tierna herencia de las altas mareas, un viento favorable, desordena el secreto follaje de tu cuerpo y a veces pareciera que hace un buen tiempo en los alrededores de tu cama. Tengo la sana intención de aclarar esas dudas una noche de estas. Me gustaría decir, Pedro, que con este poema que es de lengua adversa, que yo tuve el privilegio de acompañar en la lectura a Rigoberto cuando él presentó este libro. Recuerdo que me pidió el favor de leer con él algunos de estos poemas y yo me remitía justo ese día a la primera vez que lo vi, que yo sabía que él era el gran poeta Rigoberto Paredes. Y yo jamás me imaginé que algún día me iba a sentar a leer con él su poesía, ¿no? Mira, sí. Y eso era lo maravilloso también de Rigoberto, que era tan amable, tan dulce, ¿no? Tan servicial, tan solidario con el resto de los poetas, y no solo con poetas, sino que también se relacionaba con todas las personas que llegaban a visitar Paradiso. Y se entregaba. Y había y jovencitos y grandes y pequeños. Mi hijo, por ejemplo, adoraba a Rigoberto Paredes y siempre que se miraban éramos, ahí está mi amigo. Y siempre era aquel gran abrazo y siempre conversaban de cosas que quién sabe qué, y Rigoberto se volvía un niño conversando con él, ¿no? Así como se volvía un adolescente conversando con un adolescente. Es maravilloso de Rigoberto Paredes. Sí, y es que su niño interior lo sacaba muy seguido, ¿no? Y eso era lo lindo porque se percibía en él esa personalidad, tanto la de adulto como la de niño, ese niño grande, pues, que estuvo siempre permanente ahí, ¿no? Y que eso es por eso es que lo recordamos y nos encanta por eso su obra. Rolando, ¿nos tienes seguro ya algo también aquí listo para que sigamos recordando la maravillosa pluma de Rigoberto Paredes? Yo quiero, porque él tenía mucho el lado irónico, pero también cuando entra en la profundidad del dolor por el dolor, ¿no? El dolor de la existencia, etc. Y esa carga, ese peso, creo que lo resuelve maravillosamente en un poema Velaciones. Para mí es de los poemas más sentidos que se han escrito y de los mejores en toda la literatura hondureña. Velaciones. El insomnio es un grillo debajo de mi almohada. Alguien se queja a solas, o habla, o ronca, y aquel otro jadea sofocado por el cargamento de una mujer tal vez encinta. Horas de horas sin pegar un ojo, miles de ovejas saltan una a una las trancas y barrancas de esa tierra de nadie de mi infancia. Todo esto semejante a la lejana noche en que mi padre fue traído en andas, pacificado ya por el sueño de los justos. El insomnio encandila como página en blanco, maduran las palabras al calor de mis sienes y se abren como cáscaras y por dentro no hay nada. Lo que canta no es más que un grillo enamorado. No hay nadie, solo sombras que pasan por la noche como por sobre un cadáver, las sombras que acometen desde algún punto ciego. El insomnio es un pozo de aguas podrecidas. ¿Quién se acuesta a estas horas? ¿Quién pone su cabeza en una almohada como bajo del hacha de un verdugo? Toso y arde mi pecho, borbollea, soy más viejo que anoche, solo un viejo. Y los tosidos cavarán más hondo y cavarán más hondo los tosidos hasta la madrugada. El insomnio es un ojo de vidrio astillado en mis ojos. Algo, un canal, una llave gotean y como almadana cae cada gota, una a una, y yo caigo rendido, cabeceando de sueño, y yo sueño que duermo. Después el día como una mancha ardiente, estregada en el rostro, restregada hasta otra vez la noche.
Ese era Rigoberto Paredes. Vamos a la última pausa. Estimado, ya regresamos. Y quiero leer también dos citas más aquí de otros escritores. Es una lástima. Era un gran poeta, era un buen hombre, era una extraordinaria persona. Nos dice Marco Antonio Campos, poeta mexicano. Una pérdida irreparable para la poesía de nuestra lengua. Víctor Rodríguez Núñez, poeta cubano. Ya regresamos, estimados televidentes, a la parte final, recordando a Rigoberto Paredes, que hoy vive, hoy se siente, hoy se acaricia su poesía como nunca en confianza. Ya venimos. Vamos a aprovechar estos 4 o 5 minutos que nos quedan del programa para seguir recordando. Es un broche de oro que les tenemos aquí de lo mejor. Toda su obra es especial, es exquisita, pero queremos sacar también cosas aquí jocosas también que nos va a leer Anarela, de Rigoberto Paredes, y diferentes también que nos gusta que conozcan. Si no han tenido muchos la oportunidad de tener uno de sus libros en su mano, tal vez recurren al Google o otras instancias y los conocen, pero sé que hay mucho contenido de la obra de Rigoberto Paredes que hay que conocer y que tal vez muchos no lo han tenido la oportunidad. Y este es el momento, escuchen con atención, es algo único, inmortal. Adelante, Mayra. Arte poética. Mide tus versos, las palabras, el enemigo acecha a la vuelta de esta página. Una mala mirada, un paso en falso bastarían si tu cabeza no anda con los pies en la tierra. La poesía es un campo de imprevistas batallas y no siempre estarás ni en paz ni a salvo, pero canta victoria, canta cada vez que la vida resista de tu lado, en toda hazaña de indecible belleza, firme y claro, verás el mundo que despunta al brillo de tus armas. Gracias, Mayra. Gracias, Mayra. Gracias. Este programa es tuyo, ¿ok? Ya sabes, Gracias, estás en confianza. Rolando. Y voy a cerrar con uno de los poemas que Rigoberto leyó en la presentación de Irreverencias y Reverencias. Petición de parte. Sí. Hoy fingiré estar loco, un loco de matar, puerco y solo, armado con un palo, presto a romper cabezas y escaparates. Wow. Un loco de verdad, con un costal al hombro lleno de calaveras y bien puesta esa mirada ingrávida, perdida de los locos de verdad. Qué susto habrán de llevarse mis parientes, tan serios ellos, tan disimulados con los loquitos de la familia. Esta ciudad necesita más locos de verdad, sueltos en plazas y en oficinas públicas, libertad para todos los locos escondidos tras lujosos tapiales en casas de abolengo y abundancia, libertad, que lleven flores a sus locas, que escuchen a Sabina y a la oreja de Van Gogh, y que no les hagan fraude en las elecciones presidenciales para que ganen por mayoría absoluta. Wow. Este país necesita estar en manos de locos de verdad, tal vez así, tal vez así. Hombre, qué broche de oro, queda bien, Hay que aplaudirle a Rigoberto Paredes. Bravo. Excelente, excelente. Y así era, ni más ni menos. Así era. Así era. Anarela, Así tú es. nos vas a sacar a flote esa jocosidad que también estaba ahí, bien metida en su obra. Vamos a ver. Bueno, elogio de la gordura. Loada sea la gordura, su grasa llena de gracia, la curva tensa y relumbrante de sus contornos. Dichosos sean los seres de ancho follaje, donde todo el que quiera halle puerto seguro para pasar la noche. Gocen de buena fama esos seres flamantes, exagerados, vivos retratos de la abundancia. Ábranles campo por donde vayan, no los hagan perder el tiempo, el peso, la vida. Convídenlos a la mesa, a la cama, sin mayores recatos ni privaciones, y celebren en público, a sus anchas, los deliciosos fastos de la gordura. Okay. Y nos tienes otro, Y te Vamos, tengo léele otro, léele. gajes del oficio. Okay. Aquel poeta puro, bien educado, el más perfecto, vivo ejemplo
de recatos verbales y carnales, fue sorprendido una noche con las manos sobre la musa. Bueno, se nos fue la hora, ¿no? ¿Ah? Qué bien. Gracias, gracias por haber estado con nosotros y este programa es de ustedes. Gracias. ¿Ok? Nos estamos viendo ahí en ese camino. Así sea. Bueno, estimados televidentes, nuevamente gracias a Mayra Oyuela, gracias a Rolando Catán, gracias a Narela Vélez, pero sobre todas las cosas, gracias a Rigoberto Paredes por esa obra que nos llena de orgullo a todos los hondureños y que se conoce en todo el mundo, porque lo bueno traspasa fronteras. Gracias, Rigoberto Paredes. Gracias por siempre. Y a todos ustedes, estimados televidentes, ya empezaron a hacer maletas, unos ya se fueron a disfrutar la Semana Santa. Tranquilos, en paz. ¿Ok? Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Cuenten los días. Chao.